Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Hoy es miércoles y queremos estar con ustedes nuevamente un rato, unos minutos, una media hora, en un nuevo testimonio de Vidas con Luz. La vida de una persona que, de un modo u otro, pues ha vivido una experiencia de Dios, una experiencia, en este caso, una experiencia fuerte que le lleva a transformar su vida y sobre todo a una dedicación ahora en un aspecto muy concreto que nuestra invitada nos quiere presentar al final del programa. Ella hablará de una realidad concreta que hace con otras mujeres, con otras madres. Bueno, tenemos con nosotros a una valenciana, yo no sé si preguntarle, Rosa María, ¿verdad? Rosa Sí. María Quilis Aroca. Arocas. Llevas 46 años en Murcia, entonces Viviendo en ¿es Murcia. la Virgen de los Desamparados o la Rixaca o la Virgen de la Fuensanta? ¿En qué quedamos? Para mí la Virgen de los Desamparados es especial y La a todos Virgen. los valencianos nos gusta y amamos muchísimo a la Virgen de los La Desamparados. Moreneta. Sí. La Virgen de los Desamparados. ¿Cuántas veces de niña has ido y te has vestido de fallera o has vestido de tus hijos, nietos? Un montón, un montón. A mis nietos los estoy vistiendo y tenemos intención de ir este próximo marzo. Pero yo es que era entre el colegio que iba al Sagrado Corazón de Jesús, de Godella, que era donde estaban las niñas internas de Valencia, y yo no estaba interna porque vivía cerca, pero sí es verdad que entre el Sagrado Corazón, que llevábamos uniforme, y vestida de fallera, yo creo que me he pasado ¿Esta toda eres la tú? vida. Eso soy yo. Esta eres tú pequeñita, vestida de Esa fallera, en la ermita donde nosotros vivíamos, que era en Godella, en Godella. que es una zona de veraneo, y allí había una capilla, y en la capilla donde se hacía misa los domingos, bueno, todos los días, pues una de las veces pues me vistieron y me pusieron delante de la Virgen. Ahí. Cuéntanos tu experiencia de fe en la infancia. ¿Cómo viviste esos primeros pasos, la oración, con tu familia, con tus primas, con tus abuelas, ¿no? Como un poquito. Yo a mis abuelas no las conocí, y solamente cuando yo pude entender la gente de mi familia, pues tenía a mi tío Luis, a mi padre y a mi tía Matilde. No llegué a conocer a mi tío Modesto, que fue una persona extraordinaria y muy importante en la vida de mi familia, y luego tampoco conocí a mis abuelos. Mi abuelo paterno fue escultor, escultor de santos, y tiene muchísimas obras por toda España. Y yo siempre he vivido la espiritualidad desde pequeña y la religiosidad a través del colegio y a través de mi familia. Nosotros éramos cristianos practicantes y siempre he ido a misa, y bueno, sí, es verdad que mi tía era como mi segunda madre, mi tía Matilde, que la recuerdo con muchísimo cariño, y era pues como si fuera eso, la segunda madre, y estaba siempre pendiente de todas las sobrinas. ¿Cuándo decides tú, es porque decides estudiar farmacia? ¿Por qué farmacia? ¿Había alguien en la casa que había hecho esto o te gustó? No, yo estaba entre biológicas, entre medicina, y luego farmacia fue de repente. A mí me gustaba biológicas porque mi padre era entomólogo, mi tío también, mi tía también. O sea, y entonces en la casa había algo relacionado con la sanidad. Gustaba, sí, me gustaba la investigación. Ajá. Pero me fui a medicina, vi que aquello no era para mí, me daba mucha aprensión el coger un bisturí, Un bisturí. y entonces dije, pues lo más parecido entre no me gusta la enseñanza, y dije, lo más parecido entre farmacia, entre biológicas y medicina, pues farmacia, y me metí en farmacia. ¿Y cómo viviste ese tiempo y descubriste ahí tu vocación? Sí, a mí la farmacia me gusta. De hecho, cuando yo me vine aquí a vivir a Murcia, bueno, al principio de venirme a vivir a Murcia estuve unos años sin trabajar, pero luego me metí, trabajé de analista en Molina de Segura, analista para la Seguridad Social. Y a raíz de eso, pues decidí comprar una farmacia, porque me seguía gustando el ejercer de farmacéutica, aunque lo primero que yo hice fue análisis clínico, y hacíamos todas las analíticas de Molina de Segura a través de la Seguridad Social, era como un concierto.
Y la verdad es que, bueno, pues sí es verdad que no tengo ningún hijo que sea farmacéutico, pero me hubiese gustado. Al final todos se decidieron por la profesión de mi marido y bueno, pues nada, es una profesión que me parece muy bonita. ¿Cuál es? La de farmacia. No, la de tu marido, quiero decir. Arquitecto. Arquitecto. ¿Y todos los hijos han ido? Los dos hijos mayores son arquitectos. Ajá. Y el tercero estudió económicas porque le gustaba mucho la compra y la venta de las cosas, entonces decidimos que esto. Y mi hija empezó farmacia, mi hija Victoria, que es de lo que también quiero hablar, de la que hablaremos la pequeña luego. De la casa. Mi hija Victoria, bueno, aquí está mi padre, yo soy hija de un matrimonio mayor que me tuvieron a los 10 años de casados. ¿Y ya tu padre ya era...? Mi padre tenía, yo creo, calculo que como unos 43, 44 años cuando yo nací. ¿Y tú eres hija única? Hija única porque mi madre me tuvo a los 10 años, no podía tener más familia, me tuvieron después de muchísimo esfuerzo y vine al mundo, como yo digo, casi de casualidad. Y llegaste como un regalo esperadísimo. Esperadísimo. Pero después ya no pudieron tener más, entonces, bueno, sí. Pues casi se volcaron contigo. Sí, es verdad que mi tío tuvo 4 hijas y mi tía Matilde pues se quedó soltera, pero bueno, mi tía Matilde tenía 5 hijas prácticamente, porque es que siempre acudíamos a ella. ¿Y por qué fue venir de Valencia a Murcia? Vinimos aquí a Murcia porque mi marido encontró un trabajo muy interesante en Murcia y decidimos, después de 4 años de ser novios, decidimos casarnos y venirnos a vivir. O sea, cuando vinisteis todavía no teníais familia. No, claro. Los hijos han nacido. Nosotros vinimos, alquilamos una casa y en julio, cuando yo terminé, cuando terminé tercero de carrera, nos casamos en julio del 75. Y hicimos el viaje de novios y a continuación nos vinimos a vivir aquí. Y aquí ya nacieron todos los hijos. 46 años y 4 hijos. 46 años y 4 hijos. Aquí estáis con todos, ¿no? Sí, mi madre. ¿Qué son? A ver, preséntanos. ¿Tu madre? Mi madre, Susana, mi hijo mayor, que es el de la izquierda, el segundo Pablo, Álvaro y Victoria. Ajá. Los 2 arquitectos, el que ha estudiado ADE y Victoria. Sí. Muy bien. Y que tú tenías unas aficiones también, ¿no? Te encantaba el esquí, te encantaba viajar. Yo de pequeña. Y ballet. Sí, a mí de pequeña, mi tía, que ya le digo que mandaba mucho y además que era como una maravilla para nosotras, la queríamos muchísimo, le dijo a mi padre, a la niña ballet clásico. Entonces a los 5 años me metieron en una academia de ballet clásico que casi era profesional. Yo salía del colegio y me marchaba 3 días a la semana, 2 horas de hacer ballet. Y eso, bueno, pues hasta los 18 años. O sea, ¿Qué es lo que me aportaba a mí, o lo que me ha aportado? Eso es lo que la conclusión, pues la disciplina. Disciplina he tenido muchísima y bueno, pues me ha servido mucho en la vida. Para la constancia, para luego enfrentar cosas. Exacto, la constancia, la disciplina. Entonces, eso te sirve muchísimo. Yo muchas veces lo he reflexionado, digo, yo todo lo que he querido en la vida, pues lo he hecho, ¿no? Estudié farmacia, luego tuve que sacarme el título de analista, porque hubo una serie de problemas de que no teníamos títulos los que trabajábamos de especialista, y entonces, bueno, pues siempre ha sido una constante lucha. Y lo que uno empieza siendo niño, yo que empecé la música también de pequeñito, parece que la empiezas como un juego, lo tienes como juego cuando eres niño, pero luego te das cuenta que forma parte de tu vida. Como tú dices, las 2 horas no las pierdes esos días, y eso al final va creando un hábito. Y ese hábito luego para la vida es fantástico. Yo luego a mis hijos pues siempre los he metido en 1000 cosas. Han estudiado música clásica, han estudiado inglés, han estudiado natación, bueno, han ido a clases de natación, han ido todo. Pero luego tenemos una afición en común. Yo hice amigos aquí en Murcia, muy buenos amigos, y teníamos un grupo de familias que estábamos siempre, nos veíamos mucho con los niños, hacíamos excursiones y demás. Y entonces empezamos a esquiar, porque yo soy esquiadora desde los 18, mi marido y yo. Dejaste el ballet y dice ahora a esquiar. Y dijimos esquiar, mi gran pasión es esquiar.
Nos encantaba esquiar, entonces teníamos este grupo que también les gustaba esquiar y nos íbamos, pues yo que sé, a Baqueira Beret, al Pedué, a Cuchebel, hemos ido a muchos sitios, a Granada por supuesto, y hemos esquiado, pues íbamos integrando a los hijos a medida que iban creciendo. Y todos los años nos íbamos fijo una semana, y luego había fines de semana y demás que también eso también íbamos. relacionaba a los hijos de un matrimonio con los del otro y Sí. iban creando un ambiente de familia grande. Sí, sí, Ajá. de amigos, de conjunto, de, yo qué sé, de relación, aunque no salen muchas fotos de mis hijos vestidos de huertano, pero es que todos los años nos vestíamos todos de huertano. Bueno, los mayores no, pero los niños todos vestidos de huertano. Aquí de huertano. ¿Y cuando estabais en Valencia? Cuando estábamos en Valencia, bueno, el lapsus ha sido desde que yo me vestía de valenciana en Valencia a cuando he tenido nietos. Yo, mis nietos, mi nieta, antes de la pandemia, se vistió de valenciana, que se puede ver la foto, que está guapísima. Está guapísima. Ricura. Y lo pasó muy bien. ¿Cómo se llama ella? Macarena. Macarena. Macarena la metimos, bueno, yo estoy apuntada, tengo a los niños apuntados a una falla, donde estaba mi hija también, que mi hija fue fallera mayor y estuvo muchos años vistiéndose también de fallera. Y entonces lo bonito de la Virgen, o sea, lo bonito de las fallas es que cuando tú llegas a entregar el ramo, porque hay un pasacalle que se hace desde las fallas, cada una a su falla, hasta llegar es la ofrenda a la Virgen, que se le llevan flores. Y las falleras terminan llorando, o sea, es emocionante ver cómo llegan las falleras con el amor a la Virgen, llorando porque le llevan su ofrenda, le llevan sus flores, le llevan su cariño, le llevan su amor. Sí, durante el pasacalle van luciéndose ellas y van desfilando, es una mezcla, pero entrar a la basílica o ver a la corazón, Virgen allí en la plaza de los desamparados, eso es otra cosa. Sí, y entonces cuando llegan allí ves, y es muy bonito porque te ves que todas lloraban, todas lloran. Al salir ves las lágrimas en los ojos, la emoción, es la madre, es la madre. Y esto. Bueno, vuestra vida ha sido una vida, digamos, feliz, tranquila, magnífica, todo iba estupendamente, pero bueno, ocurre una situación no esperada. Mis hijos han ido siempre, o sea, mis hijos han ido a un colegio de fomento del Opus Dei. Para mí era muy importante que tuvieran una formación religiosa para el futuro. El ejemplo que le podíamos dar nosotros en nuestra familia, hemos ido de hacer muchos viajes, hemos viajado todos los años y hacíamos un viaje familiar independiente de los que hacíamos con amigos, con lo cual, pues bueno, hemos estado en todos los países que os podáis imaginar. Hemos estado en China, un viaje en Tailandia. De familia para unir la familia. Sí, sí. Hemos ido todos los años, hacíamos un viaje familiar más lejos, más cerca, más tal. Y sí es verdad que mi hija es muy especial, o sea, mi hija para mí, de repente nace una chica después de 3 chicos. Después de 3 chicos viene la chica y bueno. Y bueno, la locura para mi madre, la locura para mí, para mi marido, para todo el mundo. Nos volvemos locos con la niña es buenísima, mi hija es buenísima, no es nada complicada, es una niña estupenda y bueno, crece y empieza a tener una afición que es dibujar. Ella dibujaba de maravilla, se inventó a los superbichos, que eran hormigas, saltamontes, todos estos animalitos del campo, ella los vestía con un traje de Superman. Y era divertísimo, yo decía, qué imaginación tan grande. Eso siendo niña. Eso siendo niña, porque claro, los arquitectos son muy imaginativos, yo soy una nulidad. Yo soy una nulidad. Ella veía a sus hermanos y veía tal. No, es que es un don. O sea, mi hija lo que tenía era un don para poder dibujar como llegó a dibujar. Y le dieron, cuando fue mayor, empezó la carrera de farmacia, se la dejó en tercero y dijo, mamá, yo quiero dibujar, yo quiero desarrollarme, mi ilusión mi vocación es el dibujar. Y mi profesión va a ser dibujar. Y entonces yo le dije que bueno, adelante. Ahí está, eso son cosas. Sí, eso está fue dibujando.
Ahí está dibujando sobre un papel, no sé cómo, porque en el año 2015, sí, ella fue cartel del manga de Madrid. Ajá. Y le pusieron uno de los dibujos que ella había hecho. Ya entonces ya tenía una trayectoria profesional muy importante, era muy conocida en Japón, había publicado dibujos suyos y le habían dado premios en revistas especiales de Japón. Ella empezó a formarse y lo dejó por el dibujo. Lo dejó por dedicarse a dibujar, porque era su gran vocación. Y es verdad que yo muchas veces veía que cómo dibujaba, y además ella lo decía porque le habían hecho varias entrevistas, ella dibujaba porque le salía del corazón, le salía de dentro de su cabeza, de su imaginación, y ya sabía, desde el primer momento que cogía un lápiz, yo me pongo a dibujar, ¿no? Y nada, no sé ni qué voy a hacer. Pero ella no, ella ya sabía lo que iba a hacer y ya sabía cómo tenía que hacer los trazos, ya sabía, bueno, le brotaba esa espontaneidad con su dibujo, todo su dibujo era dulce, era sereno y era muy bonito, muy bonitos. No he traído ninguno, pero bueno, pues ahí se ve un poco las caras tan bonitas que ella dibujaba y con la dulzura que tenían sus personajes. ¿Y qué pasa? Con 28 años, bueno, ella trabajaba para Ediciones Babylon, le publicaron varios libros y con 28, bueno, con 27 o así se marchó a Santiago de Compostela a vivir. Y con 28 años, de repente, un coágulo inesperado que no sabemos por qué nunca había estado enferma, ni estaba enferma ni nada, un coágulo le produce bueno, se muere, le tapona la respiración y muere de golpe. No hubo posibilidad de hacer nada, ni de que llegara al hospital y pudieran atenderla, nada. Entonces ahí entra mi desolación, mi dolor. Bueno, eso no lo entiendes, no llegas a entenderlo nada, por aunque sea religiosa, aunque crees en Dios, te ves que no entiendes nada. Se te nubla la cabeza y muchos días ni te lo crees, no duermes, bueno, lo pasas fatal, es horroroso. Entonces yo tengo una amiga, muy amiga, que me atendía, me escuchaba, me hablaba, salía muchas veces con ella, le explicaba mi dolor, le explicaba bueno, pues todo lo que yo sentía. Y un día me dijo: Rosa, tienes que aceptarlo, pídele al Señor, lo acepto, Señor. Sus palabras fueron: lo acepto, Señor, pero dame fuerzas para seguir adelante. Yo lo decía, porque es una persona muy religiosa y la quiero muchísimo y yo sabía que me lo estaba diciendo por mí. Yo no entendía nada, ni sabía por qué lo tenía que aceptar, porque realmente no lo aceptaba. Pero yo lo repetía y se lo decía: Señor, lo acepto. Entonces, yo quiero decir que es verdad que todo esto cambió mi vida, mi pensamiento y todo. Pero no es una conformidad, no es conformarse. Es la diferencia que yo entiendo entre conformarse y aceptarlo. En aceptar un dolor, una cruz tan grande que es para mí creo que es lo más grande, la cruz más grande que se puede llevar. Pues tener una enfermedad y es una cosa personal, o de un hijo también, puede ser muy duro, pero incluso teniendo una enfermedad, tú ayudas a esa persona y entonces hay un espacio, un tiempo en el que vas aceptando lo que está pasando, pero esto es lo más fuerte. Claro, has dado a luz a una vida, la has visto crecer, la ves feliz, la ves desarrollarse, encima es tu trocito del corazón porque es la niña después de los niños. Todo va fantástico y no es ley de vida que tú sobrevivas a ella, sino es al revés. Lo lógico es que el padre y la madre se vayan antes. Y entonces te encuentras con esta situación que encima no te da tiempo ni a prepararla ni a nada, ni siquiera a estar, o sea, inmediato. Y claro, es la desolación, como has dicho. Además es que era buena, pasaba de las modas, pasaba de todo. Lo suyo era el dibujar, su profesión, su
su vocación, era con lo que ella disfrutaba. Muy trabajadora, se pasaba todo el día dibujando, lo hacía a través de ordenador, unos programas que tenía muy complicados, y muy inteligente, una chica muy inteligente y muy buena persona. Y de repente te pasa esto. Entonces es lo que digo, el aceptarlo. El aceptarlo creo que lleva consigo pues, que tú quieres a Dios, que tienes esperanza, que tienes esperanza en Dios, que lo amas, y entonces lo aceptas. Y lo aceptas con voluntad o sin voluntad, pero lo aceptas con el corazón. Eso. Que es diferente a entenderlo, porque a veces decimos, es que no lo entiendo, no sé por qué, pero lo que no quiero es resignarme, tomarlo en negativo y conformarme y tirarme abajo, sino tengo que seguir adelante y lo pides. Entiendes que hay dos caminos, en ese momento te planteas, derecha o izquierda. Entonces yo conozco gente que ha pasado cosas y pues le da por un camino como, digamos, como a la izquierda, ¿no? Entonces no lo aceptan, se rebelan, sufren, no resuelven nada, ¿me entiendes? Y entonces yo, yo qué sé, por mi formación espiritual, posiblemente decidí que, aunque no lo entendiera, iba a hacer caso a mi amiga. Y me ayudó muchísimo porque realmente es lo que me ha llevado a tirar adelante y seguir sonriendo. Repetir el dolor no se va. El dolor no se va. Han pasado 5 años y el dolor no se va. Pero repetir la frase que te dijo la amiga, repite qué frase era. Señor, lo acepto, pero dame fuerzas para seguir adelante. Es que es eso. Es la misma oración que hace Jesús en Getsemaní, en el huerto de los olivos. Señor, hágase tu voluntad, estoy aquí para hacer tu voluntad. Este cáliz no lo quiero, pero sosténme, dame las fuerzas para tirar adelante. Exacto. Pedir la fuerza y la aceptación, que es en positivo, a seguir adelante y a seguir viviendo. Y llevar la cruz. También nos dice el Señor, coge tu cruz y sígueme. ¿Y cómo vas dando pasos poco a poco? ¿A través de qué elementos, de qué situación, la vivencia? Yo, a raíz de esto, pues sí es verdad que empecé a ir a misa todos los días, fue muchísimo más intenso, rezo el rosario todos los días, ofrezco mi vida todos los días, entonces tengo una vida muchísimo más cercana al Señor. Y bueno, pues todas las cosas que me pasan lo ofrezco y ofrezco pues todo lo que me pasa al día y las contrariedades que te pasan continuamente, que siempre pasan cosas, como profesional muchas veces tienes problemas, sufres por esto, sufres por lo otro, entonces todo eso es una entrega. Entonces claro, tu vida de alguna manera cambia de vivir feliz, por decirlo así. Yo siempre he sido religiosa, lo vuelvo a decir, y bueno, de ser así, pues sí es verdad que cambia tu planteamiento. ¿Cómo lo vives y lo el sigo resto? viendo y lo veo con alegría, porque a mí, por ejemplo, no me da miedo morirme. Pienso que mi hija está ahí, que mis padres están ahí, que mis familiares están ahí, que pienso realmente que hay otra vida, si no, no tendría sentido. A raíz de esto, hacemos una misa por mi hija. Entonces, me presentó una amiga, Celia, que vino también a este programa. Me presentó al Padre Francisco, que es el sacerdote que hay en el eremitorio de la Virgen de la Luz. Y él me ayudó muchísimo también. Y una de las veces, bueno, hizo la misa de difuntos por mi hija y demás, al poco tiempo. Y una de las veces me dijo, Rosa, yo quiero ir contigo al cementerio, porque él sabía que yo todos los días iba al cementerio. ¿Tú visitabas el cementerio? Yo iba al cementerio y pensaba que había dejado abandonada a mi hija allí. Entonces no lo podía, no lo aguantaba, lo llevaba fatal. Lo llevaba fatal. Y entonces me dijo, me voy un día. Y le dije, venga, padre. Nos fuimos los dos, rezamos delante de ella y luego nos fuimos a un asiento y nos sentamos allí en un banco
y estuvimos hablando, yo le conté todo lo que pensaba, todo lo que sentía, todo lo mal que me encontraba, ¿sabe? El padre es muy comprensivo, es una persona extraordinaria. Y en un momento dado me dijo, tu hija no está ahí. Son 2 frases en mi vida que han sido fundamentales. Y entonces digo, pues si es verdad, o sea, te hace pensar, te hace recapacitar y dices, pues si es que mi hija no está ahí, mi hija está en otro sitio y yo, por mucho que venga al cementerio, no voy a cambiar las cosas. Y sí es verdad que sigues reflexionando, sigues valorando, sigues escuchando más la palabra del Señor cuando te habla el sacerdote en la misa, sigues dándote cuenta de la cantidad de mensajes que nos llegan y no los oímos. Bueno, pues no sé. Lo ves de otro modo. Lo ves de otra ¿Cómo forma. cómo vives esta realidad en casa? Porque eso es un shock para ti, pero también para tu marido, también para tus hijos, los hermanos. ¿Cómo vivís eso? ¿Cómo habláis de ese tema? Y cómo... Pues hombre, otra cosa pues es que nosotros nunca... Bueno, aparte de que a partir de entonces empezaron a hacerle cantidad de homenajes en todos los salones manga de Alicante, de Valencia, de Barcelona, de Madrid, bueno, en Bilbao, fue increíble los homenajes, pues lo vivimos como que nuestra hija casi está con nosotros, o sea, hablamos de ella como si estuviera delante y no sé, es que no sé qué decirte. Sí, sí. Yo quiero decir que muchos días te levantas mal, tienes ese dolor y tal. Esto es un viaje que hicimos con mis nietos, no había puesto ninguna foto con mis nietos. Estos son los 3 mis hijos. 3 nietos. Los 3 hijos con los mis 3 nietos. hijos con mis 3 nietos. Ajá. Macarena, eso es una camiseta que es uno de los dibujos que hacía mi hija. Ahí hicisteis una camiseta para Sí, todos. para Hasta todos. Esa, la pequeñita, también lleva la camiseta, La pequeñita, ¿no? que tenía poquito tiempo, sí. Y está muy graciosa ahí. Sí, sí, sí. Esa es Helenita. Ciertamente. Sí. Y a raíz de esto también hay una historia que es lo que también queríamos nosotros que nos contaras. A raíz de esto, al año siguiente yo veraneo en una zona, entrando en Cádiz, en una urbanización muy grande que hay entrando en la provincia de Cádiz, y como voy todos los días a misa, pues voy a misa a la parroquia y una señora dice que van a hacer la oración de las madres. Entonces, el tal día, a tal hora, en la capilla no sé qué tal. Vale. Y entonces me acerco a la sacristía y le digo a una de las madres que había por allí, digo, oye, ¿qué es eso de la oración de las madres? Y dice, ay, ¿tú quieres venir? Dice, mira, el jueves, bueno, no sé si era el jueves, martes, miércoles, vamos a hacer la oración de la madre en tal capilla. Yo te recojo y te vienes conmigo. Digo, vale, pues ya me lo explicas. Me fui a la capilla, me dieron este libro, La oración de las madres, y me explicó un poco la historia. La historia es que una señora inglesa católica tenía problemas con los hijos, Verónica Williams, y entonces tuvo como una inspiración de escribir este libro. Este libro te explica, o sea, tú haces oración sin presionar ni modificar la vida de tus hijos, porque creo que ella opina, todavía es muy mayor, que tú a los hijos cuando son pequeños los tienes que continuamente educar y hablar y todo, ¿no? Pero cuando son mayores hay que dejarlos un poco en manos de Dios, lo cual es verdad, porque no vas a estar dando el follón a los hijos de que haz esto, lo otro, y más si están casados, cada uno tiene su vida. Pero sí es verdad que nosotras seguimos estando ahí, detrás. Queremos cuidarlos, seguimos con ese amor que tenemos por los hijos y queremos que sigan un buen camino, que sigan por un camino recto y que vayan pues bueno, que sean felices. Claro, qué mejor hacer que poner a los hijos en manos de Dios para que Dios les ayude, les dirija, les potencie, La oración de las madres la hicimos, hubo un congreso ese año en septiembre de todas las madres del mundo, porque esto está a nivel mundial, están en 40 países del mundo, y en concreto
yo conocí allí en la urbanización, en la iglesia, conocí a la coordinadora de Madrid, que es la coordinadora en España, que se llama Mavi Allende. Y entonces me presenté y tal. Y en septiembre, pasado septiembre, me fui a Madrid a hablar con ella para que me explicara. Yo había hecho todas las semanas la oración de las madres, pero no había terminado de coger cómo se hacía. Ajá. Si me importaba lo que era el fundamento es rezar por los hijos, por sus problemas, rezar por ellos, pedir cosas, pero vamos a ver, yo entiendo que tú no puedes estar pidiendo quiero esto, no. Don Álvaro del Portillo, que es, bueno, murió ya, sí. Decía, Beato. Sí, el Beato, decía que había que primero pedir perdón, luego dar las gracias y luego pedir más. Entonces eso también me profundizó en mi corazón. Y dije, pues es que es verdad, tú no puedes estar pidiendo, como esto no es un supermercado. Esto es ponerte en manos de Dios. En manos de Dios te pones y, oye, lo que tenga que venir, vendrá. Claro. Yo se lo pido con mi corazón y ya está. Y eso es lo que se hace con la oración de las madres. ¿Desde cuándo estáis y qué hacéis? Yo tengo un grupo de varias amigas que empezamos a hacerlo. Me dijo Mavi, tú no te preocupes, yo estuve 2 años con una amiga haciéndolo y no dio frutos al principio. Y tienes que tener constancia. Tienes que tener la soltura o la estar tranquila, que lo que tenga que venir vendrá, efectivamente. Yo empecé a hacerlo con un grupo de amigas. Con el tema de la pandemia también lo he generalizado y se lo he enseñado a muchas madres en la iglesia, precisamente en la capilla del eremitorio de la Virgen de la Luz. Y bueno, pues sigo diciéndolo porque como es algo que te da tanta paz y te da tanta bondad. Pues invita desde aquí, ¿cuándo, dónde y cómo? Para que estén con vosotras y para que se quiera incorporar a esta oración de las madres. Quien quiera incorporarse, sí, yo tendría que enseñarle a hacerla o en un sitio donde ellas lo puedan hacer, porque esto se puede hacer en casa. A partir de 2 personas hasta 8 lo haces en casa. Solamente tienes que tener un crucifijo, una Biblia, una vela y, bueno, yo pongo siempre la Virgen también al lado y el librito, que eso tendría que daroslo. Sería cuestión de que se pusieran en contacto conmigo y yo les explicaría o yo acudiría o yo les enseñaría. Muy bien, pues a través del eremitorio de la Luz del Padre Francisco o de este programa, quien quiera, pues se pone de acuerdo con nosotros, le damos tus datos, que te llamen, que te busquen, pues, y si no, pues cualquier madre que ore por su hijo, siempre en este sentido. Pues Rosa, ha sido un placer. Como te he dicho, el tiempo vuela y nos hemos pasado de tiempo, pero era interesante. Con esta foto que estás con tu niña pequeña, que entonces era no sé qué ilusiones tendrías ahí con ella, pero bueno, te ha devuelto y te sigue dando muchas cosas porque ahora está intercediendo como un angelito ahí, quizá dibujando mangas allá en el cielo, ¿no? E intercediendo por todos nosotros. Y tú desde aquí rezando por ella y por tus hijos que están aquí y ya tus nietos. Porque una madre, aunque sea abuela, sigue siendo madre. Pues muchas gracias, ha sido un placer y a seguir trabajando y a seguir orando, que es la potencia más fuerte que tenemos. Más fuerte de todas, sí. Y a ustedes, señoras y señores, pues muchas gracias. Un testimonio nuevo, una experiencia nueva, un modo de orar distinto como madre, ¿por qué no? Y una madre que ha tenido pues esta ruptura en su ser madre, pero también la esperanza de la vida eterna. Pues ánimo, chicos, ánimo, familia, y ánimo a todas las madres. Nos vemos el miércoles próximo si ustedes lo desean. Buenas noches.